que hemos romantizado la idea de lo que significa lo luminoso. Vivimos en una cultura de la purificación y glorificamos esa parte. Quien te diga que no tiene sombra, sal corriendo, ese güey es peligroso. Porque detrás de tu represión más grande probablemente se encuentra tu deseo más grande. Esa mierda no se trasciende. Te la comes, la bañas, la peinas, la pones al lado de ti, caminas con ella. O por ejemplo, la gente le tiene terror a la tristeza. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Satán? Yo me quedé pensando un rato, tratando de darle una respuesta correcta, ¿no? Dijo, también es Dios. Wow. This is Create What Matters. Muy buenas tardes a todos. Qué emoción, todas, todos y todes, qué emoción estar aquí en este miércoles. Yo me acabo de bajar de un avión y la verdad es que mi nombre es Alejandra, para quien no me conoce. Ahora nos presentamos y nos contamos todo y nos conocemos, pero solo muchísimas gracias por estar aquí, haber tomado un ratito de su verano, que siempre es muy ocupado, lleno de actividades, donde podrían estar tomando la siesta o en la playa y estar aquí buscando pues conectar y trabajarse y aprender nuevas cosas, que esa es la pura intención de esto y de co-crear con nosotros. Así que bienvenidísimos, bienvenidísimas, bienvenidísimes. Mi nombre, como nuevamente, es Alejandra Endara y soy co-host de este lindo podcast, lindo proyecto llamado Create What Matters, que es crear lo que importa. Así que el podcast hoy sale del estudio y se graba con vosotros. Y estamos muy emocionados de estar aquí el día de hoy en este espacio tan increíble de Lemuria. Estamos aquí con Esteban, ya vamos a hacer la presentación formal. Esteban Macías, nuestro gran speaker de hoy, que es coach ontológico y hace todo el trabajo de sombras y es una bomba de energía. Pues miren, estamos hoy en un espacio creando lo que importa fuera del estudio. En vivo, en persona, tenía muchas ganas de hacer esta edición de Create What Matters más allá de las cámaras, y creo que también teniendo preguntas, y nosotros aprendemos de forma colectiva, he aprendido yo. Conocí a Esteban el año pasado, hay una historia muy curiosa. Esteban el año pasado lideró un workshop sobre sombras, que a mí me movió mucho y me enseñó mucho. Y de forma curiosa, en ese festival, o en ese workshop, conocí a Mark. Teníamos que conectar por una herramienta de sombras, estamos trabajando una emoción en concreto, y Mark y yo, pues, nos conocimos y a partir de eso Mark es quien ahora nos ayuda también creando y co-creando el proyecto de Create What Matters. No existen coincidencias y ahora miren, un año después, la misma semana del Festival de la Conciencia, estamos los tres aquí, pero extendiendo eso mucho más allá e invitando a otras personas a ese espacio, ¿no? Y claro que sí, con Lemuria, que es un espacio donde se co-crean y se crean este tipo de eventos. Quiero hablar de qué es lo que hace Lemuria. Lemuria, para los que no lo saben y dicen, bueno, ¿qué significa Lemuria? Lemuria toma su nombre del mítico continente que albergó una de las civilizaciones avanzadas de la Tierra, conectada con la sabiduría ancestral. Y hoy buscamos eso, transformar lo que Esteban nos puede traer hoy a la mesa para sabiduría hacia nuestras propias vidas. Y que Lemuria buscamos estar de forma más consciente en el mundo, que podamos ser y estar de una manera diferente en el mundo. Y esta inspiración se traduce en este espacio donde estamos el día de hoy, donde se han hecho más de 300 eventos, talleres, charlas, arte, música, encuentros, sesiones de yoga, muchas otras formas de crear y compartir. Tenemos hasta un conejo atrás como parte de la comunidad de Lemuria. Y es una casa cultural, un petit coworking abierto con 5 dimensiones para alquilar, propuestas donde se puede hacer de todo, y es una comunidad que crece desde el hacer. Y por eso tiene todo el sentido del mundo estar el día de hoy en este espacio tan lindo de Lemuria, porque cuando se trata de crear lo que importa, el lugar también vibra con la intención que traemos el día de hoy. Así que un aplauso nuevamente a Lemuria. Y entrando en tema, hoy nos convoca un tema que no deja a nadie indiferente, bien sobre si no tenemos ni idea de qué significa o si ya hemos hecho algún tipo de trabajo personal, que es el trabajo de sombras, ¿no? Este shadow work. Y el día de hoy no lo queremos hacer desde la teoría, desde los libros o desde la mente, sino desde la experiencia colectiva, que es lo que se hace posible gracias a la hermosa presencia de Esteban aquí. Y Esteban Macías es astrólogo, coach ontológico, creador del podcast Astro What, que está buenísimo, y ponente en el próximo Festival de la Conciencia este fin de semana. Si tienen la oportunidad de ir, ahora nos va a contar qué es lo que va a hacer. Es
maravilloso y se lo recomiendo muchísimo. Gracias. Así que vamos a abrir un espacio donde tu voz, tus preguntas y tu energía son parte fundamental. Vosotros no son solamente nuestra audiencia, están co-creando con nosotros lo que vamos a vivir. Así que voy a pedirles a todos que tomemos una respiración honda, soltemos expectativas y nos conectemos con nuestro cuerpo para estar aquí. Así que vamos a respirar en 4 segundos y a soltar en 4. 3, 4, soltamos en 4. Listo, pues empezamos el día de hoy con su linda energía y atreviéndonos a mirar hacia adentro. Vamos a empezar con la pregunta que me hace mucha gente cuando me estaba preguntando de ¿por qué quieres hacer esto o de qué va? ¿Qué es el trabajo de sombras para alguien que bien haya hecho terapia o que nunca haya hecho trabajo personal, pero que se da cuenta de que no somos solo seres de luz o que tenemos solo aspectos buenos? ¿Cómo definirías el trabajo de sombras? Creo que primero tenemos que definir qué es una sombra, ¿no? Y una sombra es un lugar donde la luz es obstaculizada, ¿no? Y entonces no es algo malo, como que hemos pareado esta idea de que la sombra es igual a oscuridad y no es lo mismo, ¿no? Simplemente la sombra es un espacio donde la luz no está pudiendo alcanzar. Y partiendo de ese concepto, quiere decir que ¿qué lo está obstaculizando, no? Yo creo que la pregunta sería eso, ¿qué está en medio de esa luz, ¿no? Y a mí me gusta ver a la luz como un espacio de conciencia, ¿no? Como que hemos romantizado la idea de lo que significa lo luminoso. De hecho, si lo analizan, vivimos en una cultura de la purificación. Yo siempre lo digo, por todos lados estamos purificándonos, ¿no? Parece que estamos obsesionados con dietas y detox y le vamos sumando cada vez más y ejercicio y glorificamos esa parte. Y no nos estamos dando cuenta que glorificamos una parte editada de nosotros mismos. Es como si alguien nos hubiera enseñado que para poder ser buenos, ¿no? Porque es realmente lo que estamos buscando, ser buenos, basado en los estándares donde estamos insertados. El solo hecho de tener que polarizar estos dos lugares provoca, digamos, como dos espacios que parecen separados, ¿no? Y el trabajo de sombras lo que dice es, no están separados. De hecho, están unidos, solamente que no alcanzamos a ver cuál es el punto que une estos dos lugares. Entonces, ¿qué es el trabajo de sombras? Son dos caras de la misma moneda. Sí, justamente, ¿no? Son dos caras de la misma moneda que nos están mostrando, por un lado, la construcción editada de quiénes somos nosotros, que, ojo, es importantísima. No estaríamos en el mundo social si no fuera así, que alguien estaría haciendo la suya, ¿no? Alguien estaría desnudo allá afuera haciendo de las suyas. Necesitamos de esta parte por un tema de cohesión social, pero al mismo tiempo hay una parte humana, animal, dentro de nosotros, que es auténtica. Y curiosamente, esa es la parte que tiende a ser obstaculizada. Entonces, es curioso porque nos da terror la sombra, pero decimos que queremos ser auténticos, decimos que queremos ser libres, decimos que queremos casi tener conciencia de nosotros, pero en el momento en que se nos plantea la posibilidad de que dentro de ti existe una pulsión de envidia, o de que dentro de ti existe una pulsión de destrucción, o que dentro de ti existe una pulsión de, no sé, auto-odio, ¿no? Entonces ya no me gusta integrarme, ¿no? Y resulta que ahí se encuentra tu autenticidad más grande. ¿Por qué? Porque en ese pedazo se encuentran las partes no editadas de ti, ¿no? Entonces se vuelve un poco una gran paradoja, ¿no? Porque para poder caminar hacia la autenticidad y para poder caminar hacia mi libertad, voy a tener que estar dispuesto a echarme un clavado a la parte más reprimida, a la parte más enclosetada, a mí me gusta llamarla así, es como si todos viéramos en un gran closet, ¿no? Sí. Y resulta que salir del closet no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ese closet en el que vivimos, y digo todos, ¿no? Quien te diga que no vive en un closet, yo siempre le digo a la gente, quien te diga que no tiene sombra, sal corriendo, ese güey es peligroso, ¿no? O sea, ese güey en cualquier momento se le tuerce el cable, ¿no? Y en cualquier, no sé, de hecho lo vemos, fíjense, en las sociedades más editadas, curiosamente, es donde más pulsiones destructivas aparecen. O sea, no sé, pienso ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los pongo como ejemplo porque hay una glorificación de la perfección de las formas, ¿no? Es un país que se ha dedicado, y se lo tenemos que aplaudir también, si en algo han sido buenos es en la perfección de las formas, ¿no? El pasto, la cosa, casi la comida que te estás tragando está medida, ¿no? O sea, y de pronto tienes estos
tiroteos masivos y tienes de repente esta gente que de pronto se vuelve loca, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Si todo es tan perfecto, si todo está tan verde, si todo está tan arreglado, ¿no? Si todo fue tan controlado y fue hecho y editado de una manera tan perfecta, ¿por qué existe entonces esta pulsión? Y con mucha fuerza Claro. también, sale con muchísima Con fuerza. mucha. De hecho, Mm. velo como cuando estás en una alberca, Ujú. ¿no? Cuando estás en una alberca y tú tratas de guardar una pelota, pelotas. lo que termina ocurriendo es que pues, sí, vas a lograr ponerla, pero entre más abajo la pongas, cuando sueltes la pelota, va a salir con más fuerza. Ujú, ujú. Entonces, hemos caído como en esta ilusión, porque yo, Sí. para no llamarla pendejada, ¿no? Hemos caído en una ilusión. en Un la que- autoengaño, de alguna manera. no sé si es un autoengaño o no sé si es la forma en la que fuimos educados Ujú. a mirarlo. Te voy a decir por qué. Porque incluso culturalmente lo observo. A ver, yo soy mexicano y vengo de una tierra que ha normalizado la oscuridad en todos sus sentidos. De una Totalmente. manera, incluso yo diría hasta cínica, ¿ya Ujú. no? En el que de verdad podemos ver un cuerpo colgado ahí de repente en un puente, ¿no? Y la gente seguir con su vida, ¿no? Y decir, bueno, pues Un ya día está, más. uno más, ¿no? Tirando para adelante. Y es curioso, ¿no? Porque la gente podría decir, qué choqueante, ¿no? Sí. Y hace poquito, ahorita que lo traes, estaba un extranjero conmigo en México y lo experimento cada vez que van. Me dicen, ¿por qué es tan alegre? ¿Por qué es un lugar tan libre? ¿Por qué es un lugar en el que parece que no está ocurriendo nada? Y les digo, porque hay una normalización tal de la presencia de la oscuridad en esta tierra Ujú. que literalmente tiene un espacio. Mm. Hay un lugar digno para ese espacio. Ujú. Tan digno que hay canciones al respecto, que se pone en el arte, que está dentro de... No lo suprimen. No lo suprimimos, ¿no? De hecho, se busca mitigar sus efectos, pero como tal, suprimirlo, la realidad es que no. Ujú. De hecho, yo creo que ni nos interesa suprimirlo, Claro. ¿no? ¿Qué provoca eso? Una expresión libre de la identidad humana, una expresión en la que las voces, aunque sean disidentes o no, caben, ¿no? Y traigo este ejemplo porque no creo que sea un autoengaño, yo creo que involucra muchos factores, no nada más es algo personal. La sombra también tiene su espacio colectivo, ¿sabes? Colectivamente vamos construyendo esto. Y el tema es que esa sombra colectiva, porque aparte se empieza a volver un espacio como si fuera una olla express colectivamente en la que todos empezamos a poner un ingrediente, termina por manifestarse. Y es más, yo creo que en la época en la que estamos viviendo ahorita, estamos viviendo esa explosión. O sea, yo creo que estamos llegando a un punto en el que el sistema que como humanidad, y ahora sí hablemos como humanidad, hemos construido, en el que esta purificación e idealización de las formas llegó a un límite en el que no hubo espacio para la represión, para lo que está, para el enojo, para incluso las pulsiones de libertad que yo hoy empiezo a ver en el mundo en general, empezar a explotar por todos lados y que están creando de alguna manera este caos que al mismo tiempo, si se fijan, se da en un contexto en el que estamos siendo invitados a una autenticidad. Qué curioso que justo en el momento en el que culturalmente se nos permite ser auténticos y en el que justamente los valores del marketing, de todo, nos están invitando a la autenticidad, curiosamente empieza a explotar todo, Absolutamente ¿no? todo. Y es porque hablar de autenticidad es hablar de la sombra. Y entonces estamos viendo estas expresiones en todos lados, ¿no? Yo recuerdo cuando yo venía a Europa y todo era cuidadito y formadito, ¿no? Y yo decía, es que todo es muy perfectito. Y ahora entro y empiezo a ver algo que me gusta, realidad, ¿sabes? Basura, gente, ¿sabes? Como todas estas pulsiones Caos. empezando, todas estas caras, ¿no? Que yo cuando veo la primera aproximación de estas sociedades ante eso, veo el susto que provoca y dentro de mí hay una parte que dice, es que esto es mejor, ¿sabes? Es que esto es humano, esto es real. ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar a ponerle nombre a las necesidades que se esconden detrás de eso que fue reprimido. Claro, y dejar de tenerla esta pelota, como que hacer como si no existe, ¿no? O tenerla. Siempre ha estado ahí, solo fuiste muy hábil en tener cómo guardarla. Contención. Y ¿sabes qué? Yo creo que tiene una parte súper valiosa y es que detrás de eso que consideramos tan oscuro, existen necesidades y pulsiones que nos dan mensajes súper importantes que no podríamos construir
ni una vida auténtica, ni una vida plena, en cada uno su definición de lo que significa plenitud, porque detrás de tu represión más grande probablemente se encuentra tu deseo más grande, ¿no? Detrás de la rabia que te callas cuando alguien enfrente te cagó la madre, se encuentra probablemente el límite que no pudiste poner, ¿no? O detrás de la sensación de envidia cuando estás mirando que alguien está logrando algo, ¿no te has dado cuenta que detrás existe el profundo deseo de admiración de lo que también estaría disponible para ti? Pero como está reprimido, como yo no puedo hablar de que estoy admirando eso, como yo no puedo tampoco aceptar que estoy sintiendo esta pulsión de rabia, de envidia, entonces me lo tengo que callar, tenemos que pretender que todos somos buenos, ponemos una linda sonrisa y después esto se empieza a torcer, ¿no? Por detrás. Sale de alguna manera. Siempre va a salir. Y aquí estás diciendo dos cosas que son fundamentales. Yo creo que una cosa que he aprendido con tu trabajo es que nosotros los humanos solemos sacrificar autenticidad por pertenecer. Seguimos creyendo que vivimos en cavernas, nuestro cerebro sigue pensando esto y lo que hace es, por más que estemos en esta sociedad donde quizás ya no hace tanta falta, sigue creyendo esto y pues... ¿Crees que no haga falta? Bueno... yo preguntando, así volteando la pregunta. Pues no estamos en una caverna donde la tribu, no al punto de vista de que te vas a morir. ¿Será? Que te vas a morir. No sé, te voy a decir algo. Yo tengo la firme creencia, y aquí ya voy a meter como un poco mis propias creencias espirituales. Mételas. Que esto es una confirmación de que esta es nuestra naturaleza. El ser humano es un animal gregario por naturaleza. Tenemos esta pulsión desde que somos niños. A ver, yo siempre lo digo, cuando nacemos unos pendejos, ¿no? O sea, salimos del vientre de nuestra mamá y literalmente no sabemos hacer nada. Nada. No sabemos ni limpiarnos la cola. O sea, para pronto, ¿no? Se nos tiene que enseñar. Sí. Dependemos de alguien, entramos dependiendo de alguien, salimos dependiendo de alguien. Y esto confirma un poco cómo necesitamos el uno del otro. Yo creo que a mí me gusta ver a la sombra como el punto de equilibrio que existe de la naturaleza humana, ¿sabes? El ser humano es dual, la naturaleza es dual, todo en el mundo es dual, ¿no? Tiene luz, tiene sombra. Y es curioso porque la naturaleza no lo reprime, ¿no? Si el día de mañana un león se quiere cazar un antílope, va, lo desgarra enfrente, lo destraza, o sea, ¿sabes? Lo destroza y... Sí, lo abraza, lo esparce. Abraza su propio salvajismo, ¿no? Y en el momento en el que está saciado, deja. Sí. Pero si de repente las comunidades de antílopes bajan, es capaz de poder regular su propia caza e ir a cazar otro tipo de animales, ¿no? De hecho, hay documentales en los que de repente estás viendo al león convivir con los antílopes como si fueran compas de toda la vida, ¿no? Y yo creo que si aprendiéramos a hacer eso, podríamos vivir en una sociedad curiosamente, sí más caótica aparentemente desde la visión de lo que significa el orden para nosotros, pero ¿qué es el orden? Pero también al mismo tiempo, orden. Claro, pero al mismo tiempo tendríamos una habilidad de conectar. ¿Por qué? Porque entonces comprendería cuáles son las necesidades de cada una de las personas que tengo enfrente. Habría dignidad en tu rabia, habría dignidad en la pulsión de envidia que probablemente tiene la persona enfrente, pero nos da miedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué se va a decir de mí si yo acepto que eso vive adentro? Creo que ahí nos invita esta conversación a repensar lo que significa autenticidad. Autenticidad es una palabra que se usa ahora ya demasiado, ¿no? Entonces creo que con el trabajo de sombras es realmente qué es lo que significa ser auténtico o genuino. A mí me gusta definirlo como el lugar de coherencia que hay entre lo que hay adentro y lo que pasa afuera. Creamos una división entre estos dos lugares. De hecho, en el trabajo de sombras hay dos espacios que se le conoce como el yo adulto y el yo esencial. Y en medio se produce algo que se le conoce como el yo dividido, ¿no? Y este yo dividido es esta línea tan delgada entre el yo esencial, que son estas pulsiones más primerizas, ¿sabes? Que había dentro de nosotros, en donde, ojo, también estaban metidos tus talentos, ahí también estaban metidos tus hobbies, ahí también estaban metidas las cosas más locas que venían en tu mente. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Alguien llegó y te dijo, eres demasiado intenso, güey, eso no se debe de hacer, no, eso se tiene que guardar. Entonces, lo que tú empezaste a hacer fue construir un yo adulto, ¿no? Y este yo adulto empezó a crear una serie de capas muy útiles para lo que está allá afuera, que, ojo, también tiene talentos. Es que es curioso, ¿no? Y ahí es donde entró el ego, y ya hablaremos si quieres un poco más de eso. Y estos dos escenarios
se enfrentan constantemente en este yo dividido. Es como si el yo dividido fuera esta gran arena en la que dos partes están peleando a ver quién puede más. En conflicto. ¿No? Me recuerda mucho a la carta del tarot, la carta del tarot cuando ves a la carta de la luna, ¿no? Que la carta de la luna está relacionada con entrar a las profundidades del ser, meterte en lo más, ¿no? Hay una luna, está en medio de la noche y hay dos lobos. Y los dos lobos están literalmente aullando a la luna. Cuando tú ves esa carta, y parece que los dos lobos están dispuestos a pelear, ¿no? Y me recuerda mucho a justamente un relato en el que dicen, hay dos lobos peleándose, ¿cuál gana? ¿A cuál alimentas también? El que alimentes más. ¿Sabes? Cualquiera de los dos tiene el mismo potencial. De hecho, en la carta del tarot, uno es blanco, el otro es negro, ¿no? Y nos está hablando de esta dualidad. Lo vemos en todos lados. Religiosamente hemos aprendido a polarizar a Dios y al diablo, ¿no? Hemos aprendido a polarizar la energía buena y la mala, lo correcto, lo incorrecto, lo permitido, lo no permitido. Y yo recuerdo cuando yo empezaba en este camino, uno de mis jebres, yo soy cabalista, los jebres, imagínate que es como el padrecito, ¿no? El jebre, que es alguien que está debajo del rabino, y me decía, ¿quién es el diablo? ¿Quién es Satán? Yo me quedé pensando un rato, tratando de darle una respuesta correcta, ¿no? En mi mente diciendo, este güey me va a juzgar si le contesto mal. Me dijo, también es Dios. Wow. Cuando me quedé pensando, ¿no? Y saliendo desde un contexto religioso, me decía, ponte a pensarlo. Si los cabalistas tenemos la firme creencia de que todo viene de la misma fuente, pues alguien tuvo que crear a esa otra energía. Es él también. Solamente es él en su otra faceta. Cuando a mí se me mete esta información en la cabeza, ya más allá de lo religioso, lo cabalista, es que da igual, empecé a comprender que ¿qué es la parte más destructiva de nosotros? Sino una manifestación más de la misma energía y del mismo poder con el que creamos todos los días. La misma habilidad que tienes para poder ser resiliente frente a la vida, el mismo, ya vamos a ponerlo desde un lugar biológico, ¿no? El mismo nivel de inversión energética, corporal, de calorías, a pronto, que vas a utilizar para ejercer que el cerebro piense en mecanismos para poder resolver una situación, es exactamente el mismo nivel y energía y calorías que vas a utilizar para tener que ir a chingarle la madre al güey que te está jodiendo al lado porque te caga. Para crear como para destruir. Claro, es la misma cantidad de energía. Eres tú. Solamente tú estás enfocando y decidiendo hacia dónde diriges esa energía. Sí. Ser auténtico, regresando como a tu pregunta, en esta coherencia, se trata de más bien preguntarme, uno, ¿qué es lo real en este momento para mí? ¿Cómo puede ser coherente con lo que estoy haciendo allá afuera? Y cómo de ahí surge, si estamos en este camino de conciencia, que yo ya no sé si realmente llamarlo así, ¿no? Entre más nos metemos al camino de conciencia. ¿Cómo le llamas tú? No he encontrado una palabra, pero ya no sé si llamarle conciencia. Ya hay una parte de mí que dice, híjole, creo que en la búsqueda de la conciencia hemos tratado de buscar una manera diferente de querer purificarnos. Y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, ya no le llamamos ahora cometer un pecado y hacer una penitencia. Ahora le llamamos, está siendo consciente, ¿no? Y se está convirtiendo en una nueva forma de separar. Le hemos rebrandeado. Ya le hemos rebrandeado, ¿no? Porque suena más lindo, porque está más cool. Aparte tienes velas, ¿no? Y podemos jugar a la brujería, ¿no? Y entonces nos podemos sentir todos Harry Potter un ratito, ¿no? Pero, ¿qué es la conciencia? Entonces, es curioso, es un poco... Hay muchos velones, hay muchos velones, claro. Conciencia, autenticidad. Yo creo que el verdadero trabajo de conciencia no es más que el autoconocimiento y la aceptación total de todas las pulsiones que viven dentro de nosotros. Los líderes más grandes en la historia de la humanidad, y te lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo, no sé, líderes grandes que tenemos ahorita, se han dedicado siempre al estudio de las partes más ocultas de ellos mismos. De hecho, la gran mayoría termina en el ocultismo o en el esoterismo. ¿Por qué? Porque hay una pulsión humana de querer comprender, a ver, güey, ¿de dónde viene este poder que tengo para poder someter al otro y al mismo tiempo para poder liberar al otro? Y si se fijan, esta gente, por más disruptiva, no nos vamos a meter si estamos de acuerdo con ellos o no, pero yo sí les admiro a estas personas que tienen el poder de pararse a dominar y al mismo tiempo hacer cosas por sus comunidades, aunque a nosotros no nos parezca.
¿no? Porque eso no nos lo ponemos a cuestionar. Ujú. Yo los admiro mucho porque para poder hacer eso, para poder sostener, no sé, el odio que puede llegar a venir de otros lugares o de otras culturas, tener los huevos para poder sostener eso, quiere decir que hay un autoconocimiento brutal para poder sostenerse en ese espacio. Y una aceptación. Por supuesto. Y con eso, la pregunta que te quiero hacer ya para también entrar como en sabiendo qué es y por dónde va y cuál es este camino, quizás no la conciencia. Cuando te escucho, quizás es un camino que uno transita, ¿no? De autoconocerse, aceptarse, mirarse, atreverse a mirarse también. ¿Qué pasa si yo o cualquier persona dice, vale, quiero empezar a integrar esto en mi vida, quiero empezar a mirar mi mierda y en vez de y hacer que la pelota surja, ¿cómo puedo integrar esto? Porque creo que da mucho miedo, ¿no? El aceptarse, el mirarse y sobre todo, ¿qué pasa cuando esa pelota de pronto sube y como tú dices, como las ciudades explota y yo no sé qué va a pasar conmigo mismo y conmigo misma en relación con los demás cuando esa oscuridad o esa sombra sale a la luz? ¿Qué es lo que le dirías a alguien que quiere iniciar e incorporar esta herramienta en su vida, en su camino? Perfecto. Miren, primero yo lo que diría es, deja de tratar de corregirla. La mayoría de la gente entra a hacer trabajo de sombra con el objetivo de ver cómo trascenderla. Esa mierda no se trasciende, ¿no? O sea, esa mierda te la comes. Te la comes, la bañas, la peinas, la pones al lado de ti, caminas con ella, ¿no? Le compras un carrito y le preguntas qué mierdas quieres. O sea, es que es así, ¿no? El primer error de la gente, la peinas, ¿no? Le haces moñitos y te pones a hacerle un manicure, ¿no? Porque, de verdad, a la gente le tiene terror hablar con esta parte reprimida de ellas. Y el gran error que tenemos, entonces te voy a hablar del cómo no, es tratar de ver cómo trascenderla. No se trasciende. No se trasciende. No se corrige, no se edita, no se lava, no se... De hecho, te voy a decir algo. Es casi imposible que la conozcas en su totalidad. Fue creada de tal manera, se le conoce sombra porque cosa auténtica que fue pasada a ese closet tiene una función. Es más, pertenece a una parte de nuestro cerebro que literalmente tiene la función de no dejarla ser vista. O sea que tú no puedes realmente conocer tus sombras a la totalidad. Tú puedes medio abrir y hacerle un yuhu, ya sabes, como te veo, güey, ahí estás. Tú puedes ir a caminar hacia ella, pero dado que en la cabeza, el ego, y aquí entra el otro personaje, ¿no? Porque mucha gente confunde estos dos personajes, la sombra y el ego. Pensamos Esto me parece que es muy lo importante distinguirlo. mismo. No es lo mismo, ¿no? Ambos están correlacionados. El ego es la parte de nosotros, un yo grande, ¿no? Un yo magnificado, que lo que está buscando es la sobrevivencia del yo. Sí. Básicamente eso es lo que está buscando el ego, ¿no? Y utilizará todos los mecanismos a su alcance para poder hacer que esa sobrevivencia ocurra, ¿no? Si eso implica tener que pretender que soy bueno, el ego va a ser el mejor tratando de buscar ser bueno. Si esa parte de nosotros aprendió que tengo que aprender a estar callado, porque entonces esa es la forma en la cual me van a aceptar y eso garantiza una sobrevivencia, el ego va a aprender a quedarse callado y construir una serie de máscaras, de ediciones, para de alguna manera poder embonar y que mi yo quede bien parado, ¿no? Dentro de las cosas que estoy haciendo. La sombra es lo que el ego reprimió, si así lo quieres ver. ¿Ok? Entonces, la sombra es la máscara, lo que está fuera, lo que está editado. La sombra es lo que está detrás. Sí. El ego nunca va a permitir que vayas hacia esa parte al 100%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habría un mensaje de destrucción total del yo. Y por eso les decía, también tiene talentos, ¿no? El que se aprendió a quedar callado, por más que eso simbolice su propia represión de la voluntad o la represión de su suficiencia, perdón, pero qué gran talento pasar desapercibido en medio de un lugar entrando en conflicto, por ejemplo. Yo la gente que dice, es que puta, yo no tengo la fuerza que tienes, no sé qué, le digo, güey, qué gran talento, güey. A mí a veces me gustaría ser un poquito invisible. O sea, qué gran talento poder estar en un espacio y solo de cortina de invisibilidad, ¿no? Soy una piedra y nadie me ve. O sea, wow, eso es un talento. Si soy consciente de que eso lo hago, si soy consciente de que yo tengo esa habilidad y que efectivamente hay una parte de mí que se siente atacado en los espacios y que tiendo a omitirme, editarme, la próxima vez que lo haga voy a poder elegir si lo hago o no lo hago. La próxima vez que aparezca voy a decir, bueno, güey, en mi trabajo, ¿me funciona o no me funciona? Tal vez para pedir el aumento de sueldo, eso es una mierda,
¿no? Entonces podré entrar a la parte más reactiva de mí, en donde también hay fuerza, donde también está la rabia de la injusticia de que mi jefe no me esté viendo, en donde también está la pulsión de ambición y de crecimiento. Pero si yo no estoy en contacto con las dos, es como cortarme un pinche brazo, Totalmente. ¿no? Y entonces decir, estoy completo. Sí, güey, te falta el lado izquierdo de todo tu cuerpo. Claro, lo estás negando, lo estás... Claro, y después te preguntas por qué estoy frustrado, porque tengo una rabia impresionante en el trabajo, porque nadie me está viendo, y luego me pregunto por qué voy y le pego a mis hijos. O luego me pregunto por qué... Porque sale por algún lado. Tiene que salir. Siempre sale por algún lado. ¿Qué crees que le iba a pasar a esa rabia, güey? ¿Que se iba a desaparecer? ¿Que por arte divina te lo iba a quitar el chamán que te echó 3 kilos de saumerio? Pues que no. No mames. O sea, seamos reales, seamos humanos. Y a la gente le caga tener que ver eso, ¿no? Totalmente. A la gente le caga tener que entender que tus partes más reprimidas, que entiendo, hay mucho dolor detrás, no fueron editadas nada más porque sí, no es como que te despertaste un día en la mañana y dijiste, a huevo, me quiero chingar a mí mismo, vamos a editar esta parte de mí, ¿no? Por supuesto, entiendo, hay mucho dolor, hay mucho rechazo, probablemente cuando expresaste eso vino un golpe, probablemente vino el rechazo de mamá, ¿no? Probablemente vino el bullying que recibías en la escuela. Entiendo que hay una parte de ti que sigue pensando que vives bajo ese escenario. Y que es necesario para sobrevivir. Claro, y si es necesario, tuviste que crear eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando empecemos a entender que la separación de las cosas no es la respuesta, ¿no? Cuando empecemos a entender que la integración y el entendimiento de que cada una de estas expresiones duales son parte de la naturaleza humana, podremos empezar a hablar de cómo crear espacios más seguros para todos. ¿Por qué? Porque todo debería de poder caber. Es súper interesante esto también porque cuando trabajabas tu taller de sombras del año pasado, a mí me gustó mucho cómo lo hacías a través de las diferentes emociones. Y como cada emoción tiene un aspecto de luz y un aspecto de sombra. Si quisieras repetir y contarnos un poco más, porque trabajamos ahí algunas emociones, incluso la alegría, ¿no? Como la alegría, la felicidad, ese positivismo, también tiene un aspecto de sombra. La rabia, que como mujer, y creo que nos pasa a nosotras las chicas, totalmente reprimida de no está bien visto sacar tu rabia, expresar tu rabia, sentir tu rabia ni siquiera. O sea, uno misma se autoedita y dice, no. Y después sale, no sé, te sale una alergia en la cara, ¿no? Entonces, a nivel de las emociones, ¿cuáles dirías que son estas emociones principales o básicas que tienen este aspecto de luz y de sombra en tu trabajo como coach? Y donde tú ves este patrón donde estamos simplemente en algunas yendo más hacia evitarnos y en otras totalmente reprimiendo. ¿Cuáles dirías que son esas emociones? Yo creo que todas tienen luz y sombra. A mí me gusta ver a las emociones como mensajeras, ¿no? Literalmente son reacciones psicobiológicas del cuerpo que se están dando a partir de un pensamiento y de una necesidad de movimiento por parte de nuestro cuerpo, ¿no? Son el puente que hay entre estos dos lugares. Entonces, todas tienen un mensaje, ¿no? Cuando yo estoy sintiendo envidia, de alguna manera se está manifestando desde su lado de luz lo que tanto deseo enfrente, desde su lado de sombra puede llevarme a destruir lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque él no lo puede tener más que yo, ¿no? La alegría, por ejemplo, ahorita que lo hablabas, vivimos en una cultura que ha glorificado la alegría, ¿no? Todos queremos estar alegres y felices como si no hubiera, ¿no? Si nos dieran arbolito de Navidad. Un poco dopados también. Sí, claro, ¿no? Y lo vemos en todos lados. Se nos vende en la comida, en la publicidad, ¿no? ¿Y qué hay detrás de la alegría? Una profunda represión de la tristeza, de la rabia, ¿no? De la injusticia. Y el exceso de alegría, por ejemplo, nos lleva a trivializar las cosas. Nos lleva a no poder conectar con lo verdaderamente importante. Ahora, en la ausencia de alegría aparece la falta de celebración de las cosas que tengo enfrente a mí, ¿no? O, por ejemplo, la gente le tiene terror a la tristeza. No, pero es que que me va a quedar aquí en el hoyo de mi tristeza. No, güey, si no sientes esa mierda, te vas a quedar en tu hoyo de tristeza. ¿Por qué? Porque al ser una mensajera, imagínate que es como literalmente un güey que viene a dar un mensaje. Tú no lo escuchas, está tocando el timbre, ¿no? Y tú, no existes. Listo, ¿no? Me voy a meditar, me voy a hacer y entonces yoga y tal y meditación. Sí, pero, perdón, estás muy pinche meditado y sigues emputado. Sigues ahí. Y sigues triste, güey, ¿no? Tu depresión se te ve en los ojos, ¿no?
qué bonito que estás tan conectado con tu cuerpo, y entonces lo voy a regresar a la tierra. ¿Qué vas a regresar a la tierra? Mejor regrésate la dignidad de saber qué es lo que perdiste, güey, para que puedas saber cómo recuperar o cómo poder crear mecanismos en tu vida real para poder hacerte cargo que es lo que te está mostrando la tristeza, Claro. ¿no? De forma real y coherente. Total, ¿no? No sé, hace poco tenía una coachee que llegó a una sesión, y tengo permiso de contar esta historia, destrozada porque su madre había muerto, ¿no? Uh-huh. Y el padre tenía poquito tiempo de haber muerto. Y ella me decía, ¿cómo hacer para superar esta tristeza? Le dije, si no la superaras y te permitía sentirla, es que me da miedo perderme dentro de la tristeza de la pérdida de mi propia madre, porque entonces se me va a ir la vida. Le dije, ¿qué pasaría si te preguntas qué se te fue? Uh-huh. Si mamá no fuera solo una persona, sino fuera un vehículo a través del cual han viajado muchas necesidades, expectativas, regalos, formas de cuidado, y te preguntas, ¿qué perdiste? ¿Qué es lo que realmente perdiste? Y fue súper bonito porque ella decía, lo que perdí fue la protección, lo que perdí fue el apoyo incondicional, lo que perdí fue alguien que celebrara mis logros, ¿no? Y haciendo un ejercicio con ella, yo le decía, vale, claramente no vamos a poder revivir a tu mamá, ¿no? Me encantaría poder regalarte, y es más, al mismo tiempo, no. ¿Por qué? Porque toca de alguna forma tener que preguntarte, ¿no? ¿Cómo hacer este trabajo para ti? Le decía, ¿de qué maneras puedes tú hacerte cargo y tomar responsabilidad de tu sistema de reconocimiento, de tu sistema de protección, de las sensaciones que mamá te proveía? Ella no te las va a volver a dar, pero sí puedes empezar a buscar personas que te hagan sentir así de protegida, rodearte de personas que celebren tus logros de esta forma, aprender a reconocerte o encontrar estos logros de otras maneras. Y perdón, no te estarías dando cuenta de estas necesidades si no permitieras la tristeza que viene con la pérdida de tu madre. Uh-huh. Si tú solo pasas por encima de esa sensación, se va a quedar solo como una pérdida. El regalo no lo recoges. No recoges eso, ¿no? Entonces, quiero que sepan que detrás de cada una de las pulsiones que viven dentro de cada uno de ustedes, existe un mensaje que no ha sido escuchado. Y ese mensaje es importante. ¿Por qué? Porque ese mensaje habla de una parte que fue editada, incluso antes de que fuéramos conscientes de que fue editada. Y ahí también hay poder. Se nos olvida que ahí también hay una chispa, un impulso que me puede llevar a tomar acciones coherentes, auténticas y verdaderamente alinearme a una vida que realmente es mía. No lo que el otro me dijo que tenía que ver, no lo que el otro me pidió que cómo se tenía que ver la felicidad, ¿no? Una vida verdaderamente alineada con mis valores, con mi verdad, efectivamente. Y perdón, pero eso es mucho más saludable que estar viviendo una vida editada. Ole. Gracias, Esteban, porque es súper poderoso, y creo que sobre este melón y las emociones, y gracias por compartir esa historia que creo que nos toca a muchos, que hemos perdido personas, o que la vida también es eso, ¿no? Perder. Claro. Y conectarnos con esta sensación de tristeza, de pérdida, de rabia, de todas estas emociones que dan tanto miedo, pues qué importante es lo que nos compartes. Quiero pasar ahora, gracias por eso, porque creo que aporta un montón. Quiero pasar ahora a co-crear con este lindo público que tenemos. Así que vamos a hacer un ejercicio liderado por Esteban, y vamos a pasar la batuta a nuestro lindo público. Así que te paso la... Perfecto. Pues a ver, si estamos hablando que la sombra se crea en la diferencia entre el yo dividido y el yo adulto. Vamos a hacer esto y va a ser muy light, porque si nos metemos aquí voy a abrir la caja de Pandora y vamos a acabar chillando todos. Entonces, y no traigo ganas de eso. Entonces, vamos a empezar por los juicios. Toda sombra comienza con un juicio, ¿vale? ¿Y qué es un juicio? Si no es más que una valoración, una construcción de algo que yo hice. Y tiene un propósito, se hizo para algo. Cada vez que están juzgando, quiero que sepan que una de las mejores herramientas para poder notar a su sombra, y la más fácil hasta ahora, es verlo a través de sus proyecciones. ¿Por qué? Porque aquello que no puedo ver en mí, forzoso lo voy a tener que ver en el exterior, ¿no? Entonces, generalmente aquellas cosas que me cagan del otro, o aquellas cosas que admiro del otro. Es muy chistoso. Si eres fan de alguien, quiero que sepas que ahí está viendo un proceso de sombra, ¿vale? O sea, las Swifties, por ejemplo, que ahora yo digo, órale, güey, ¿no? Esta mujer ha de representar.
Sí, lo puedo ver, ¿no? Está representando toda una libertad y una liberación, también un romanticismo de lo que significa la mujer empoderada para estas chavitas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para empezar a indagar un poco en la parte editada de ti, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una lista y vamos a poner diferentes áreas de tu vida, ¿ok? Voy a empezar a darte preguntas y antes de responderlas, te vas a hacer la pregunta realmente, ¿ok? Va a haber una parte de ti que a veces va a querer decir no sé. Si hay una parte de ti que dice no sé, ahí es donde más le requieres rascar, ¿ok? Para la gente que nos está viendo también o nos está escuchando, háganlo si van en el coche, si van donde Lápiz y sea, papel. agárrense, párense y pónganse a hacer esto, ¿ok? ¿Qué te enseñaron con respecto a ser bueno? Mm. ¿Qué te enseñaron con respecto a cómo se ve el éxito? ¿Qué te enseñaron a cómo se ve el amor? ¿Qué te enseñaron con respecto a ser malo, lo maligno? Vamos a agarrar una más. ¿Qué te enseñaron con respecto a ser amado? Una cosa es el amor como concepto y la otra es a ser amado. Pongan sus respuestas. Date permiso de indagar un poquito. Si surge alguna edición, ponlo. Aprendí que para ser amado tenía que editar, ser intenso. Exploren tus ediciones. Mentir, ¿eh? Los estoy viendo como mis de kinder. Y ahora te vas a hacer la pregunta, ¿qué has tenido que reprimir de ti para poder cumplir con estos estándares? ¿Qué partes no tienen permiso de ti de existir? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Si no tuvieras que editar eso, si no tuvieras que cumplir con la expectativa, ¿tu concepto de una buena vida se parecería a lo que te enseñaron que tenías que perseguir? Si la respuesta es sí, pues muchas felicidades. Si la respuesta es no, pues creo que ha llegado el momento de echarte una platiquita contigo, ¿no? Porque qué patético vivir una vida que no es tuya. Así de directo. Y vamos a llevarle un escalón más. Me gusta meter el dedo en la llaga. Es divertido. Tiene que ver las partes editadas de ti con las partes que más criticas o resistes en otros. Curioso, ¿no? Vas por la vida como justiciero, tratando de hacer justicia de estándares que a ti también te oprimieron. Un poquito incongruente. Y luego nos preguntamos por qué estamos en un mundo en guerra. Absolutamente. Hace todo el sentido porque estamos ahí. ¿No? Entonces creo que les levanta una gran pregunta. ¿Será que estos conflictos, y no me refiero nada más a nivel mundial, el conflicto, el gran conflicto en el que vivimos actualmente, es evitable? O tal vez es una alarma de despertador que nos dice que ya no se puede seguir separando. Tal vez es un poquito necesario, Creo que es un gran sacudón, ¿no? ¿no? Una gran alarma de despertador que nos está diciendo, esto no es una consecuencia, Ujú, ¿no? No es el castigo más ujú, bien, es el síntoma de lo que hicieron. ujú. Esto no es alguien diciendo niño malo, ¿no? Tal vez esto es la verdadera voz de lo que terminamos por hacer, recordándonos lo que hicimos en la cara. Ujú. Y creo que también de esas todo eso que estamos reprimiendo, que termina saliendo, Claro, siempre sale. claro. Por más editados que nos presentemos, colectivamente sale hacia afuera. Claro, y creo que la verdadera pregunta con esto que les estoy regalando como preguntas es, ¿qué te atreverías a mostrar de ti
no editado? Aunque fuera un poquito. ¿Y en dónde podrías empezar a hacerlo? ¿En qué relación podrías poner ese límite que no te permites? ¿No? O expresar un poco más de esa rabia o permitirte sentir tu tristeza. O la alegría. Hay gente que reprimió la alegría porque tengo un amigo con el que acabo de estar. Que tuvimos una plática bastante intensa, por no decir conflicto. Me mama el conflicto. Como buen Aries me encanta conflictuar a la gente. Me decía, es que tú vives muy alegre y muy a la tuya. ¿No? Le dije, sí, vivo libre. ¿No? Y él es esta persona que aprendió a tener que reprimir, ¿no? A tener que cumplir, a tener que cuadrarse dentro de la Y expectativa. controlar. ¿No? Claro. Alguien me estaba contando, no, es que esto es muy cultural, ¿no? Es español, sevillano, ¿no? Como muy, muy estructurado, muy de clase alta, ¿sabes? Como Sí, cuadrado. yo no había visto, ¿no? Esa expresión. Y era muy interesante porque le hice esta misma pregunta, ¿no? Y a uno de sus amigos también. Le decía, bueno, ¿y ustedes cómo disfrutan? Se me quedaron viendo y me dijeron, nunca nos habían preguntado eso. Le dije, pues gran pregunta, ¿no? ¿Cómo disfrutas? Porque hay mucha gente que ha aprendido a reprimir el disfrute. Qué cagado, ¿no? Totalmente. O sea, así como tenemos el disfrute como una máscara de muchas cosas, también hay gente que ha aprendido a convertir su propia alegría y su propio disfrute en una sombra. Totalmente. Y tal vez la parte más auténtica es echarse unas risas. Y ya Y está. disfrutar. O incluso en este mundo de trabajo personal, eso me conecta con decir, hay un punto donde pensaba personalmente, estoy harta de sanar, ahorita estoy de vacaciones, pues, me fui de verano, no más, o sea, hago este podcast, o sea, no hay terapia, no hay nada, voy a Pero es que escucha la palabra, ¿no? Sanar, pues ¿qué estás enferma o qué? como perseguir algo, No, o sea, te le caíste a tu mamá chiquita, te rompiste, o sea, de verdad, Sí. somos tan inconscientes de cómo empezamos a utilizar los términos y las palabras importan. Totalmente. Las palabras nombran. Como si lo que estuviera tenemos enferma, dentro. rota. Claro. ¿No? ¿Cómo sano mi sombra? No sé, güey, suerte con eso. O sea, si lo encuentras, nos dices a todos. ¿No? O sea, sacas un libro, güey, ¿sabes? Y nos lo cuentas. Bestseller. ¿No? Porque Sí. si no tuviéramos Ya. que sanar, yo creo que la invitación más grande que a mí me mueve a hacer ese trabajo es, ¿y si no tuvieran que sanar algo de ti? Si no tuvieras que sanar algo de ti, si solo tuvieras que recomprenderlo, reescucharlo, ¿qué parte de ti quedaría libre? Si no tuvieras que estar jugando con este proceso como se tratara de un estira y afloje contigo mismo, ¿no? ¿Para qué podrías usar esa energía? Y también ese dinero, güey, porque no mames cómo gastamos en ese proceso. Tiempo, dinero, energía, totalmente. Total, Totalmente. ¿no? Eso. Totalmente. Pues ahora vamos a pasar. Muchas gracias por este ejercicio maravilloso. Espero que las preguntas desbloqueen cosas dentro de ustedes para tener respuestas que se conecten con esa coherencia de la que habla Esteban. Y ahora queremos pasar a preguntas. Y cada uno de ustedes escribió algunas preguntas y queremos Aquí invitar las al tenemos. público. Tenemos aquí una serie de preguntas. Pero que nos las digan ellos. Así que vamos a pasar el micrófono a vosotros y quien se atreva a hacer, pues de las preguntas que habían escrito, lo que se lance sobre este tema de sombras para tener aquí de la mano de Esteban todas las respuestas. Voy a tratar de responder a todas y a veces te voy a responder con una pregunta. Porque pues quién chingados te dijo que yo tengo todas las respuestas, güey. A veces hay que aprender a decir no tengo ni puta idea. ¿No? Eso también es una sombra. Así es que venga, ¿quién se atreve? Cosmin. Quiero que sepan que él es uno de mis coaches. Oh, Él ha pasado por mis manos. Estoy Muy feliz bien. de que esté aquí. pues bienvenido, Cosmi. Vamos a ello. Es una domanda personal, Esteban. ¿Qué cambió dentro de ti para que pudieses trabajar desde esta perspectiva? Qué gran pregunta. Yo siempre lo voy a decir. Fue mi intento de suicidio. Cuando yo tenía 23 años, tuve un intento de suicidio.
Y fue en un momento en el que en mí se rompieron todas las expectativas. Yo era un muñequito de pastel en ese momento, ¿no? Crecí con expectativas bastante definidas de lo que significaba ser yo. Tanto a nivel social, ¿no? Haber crecido en el círculo social en el que crecí, bajo la familia en la que crecí, con las expectativas con las que crecí. Y cuando yo llego a los 23 años, me diagnostican como VIH positivo. Y en ese diagnóstico, para mí fue romper por completo con todo el esquema de lo que se esperaba de mí, no solamente como mexicano de clase alta, ¿sabes? Que lo primero que pensé fue, mátate. Y lo intenté, ¿no? Si no hubiera sido por una de mis mejores amigas que literalmente para ese hecho. Y creo que en el proceso posterior a eso, cuando me tengo que enfrentar con qué me llevó a esa pulsión de muerte, empecé a darme cuenta que eran todas las partes reprimidas de mí mismo que habían tomado una materialización con ese diagnóstico. Ese diagnóstico, más que ser una mala noticia, se convirtió en el resumen o el síntoma, ¿no? De alguna manera que me puso enfrente el rechazo, la sensación de no pertenencia, la sensación de separación. Y ahí yo tuve dos opciones. Yo podía elegir seguir editándome y seguir pensando en lo inadecuado que era. O podía elegir la nueva realidad que ahora tenía en mis manos, porque es algo que no podía cambiar y que no puedo cambiar. Y entonces preguntarme qué hacer con eso. Y eso me llevó forzoso a tener que aceptar las partes más reprimidas y ocultas de mí, ¿no? Aprender a aceptar que llevarme a ese resultado fue porque efectivamente había una parte de mí que se autoodiaba y que encontraba en el sexo una forma de validación. Aprender a entender que detrás de las expectativas de éxito existía un niño asustado que lo único que quería era tratar de sostenerse a sí mismo para poder crear orgullo dentro de las expectativas de mi propia familia. Y cuando hice eso, había dos caminos. Como te decía, ¿no? Seguir poniendo máscaras y pretender que ya no estaba ocurriendo, o más bien ser crudo y ponerlo sobre la mesa a ver qué ocurría. Y cuando lo puse sobre la mesa así de pelón, así de claro, algo mágico ocurrió. Aceptación fue lo que pasó. Todo lo que yo había pensado que a mí me alejaba de los demás fue lo que empezó a acercarme a los demás. Y ahí fue donde dije, wow, mi parte dictada todo este tiempo creó vergüenza, separación, enfermedad, muerte. Qué curioso que la misma muerte es la que me reconecta ahora con la vida. O sea, a partir de ese momento dije, nunca más vuelvo a meterme al trabajo de luz. A partir de este momento soy un guerrero de la oscuridad, güey. Y mi trabajo en esta vida, literalmente, y mi trabajo en esta vida es que la gente se deje de mamadas. Porque esa es la palabra, que se deje de mamadas. Porque en el fondo, todos son yo. La única diferencia es que estos no tienen VIH y nos han intentado matar, pero lo hacen todos los días de maneras diferentes. La que va al gimnasio todos los días tratando de estar flaca se está matando a ella misma de maneras diferentes que yo. El que está en el trabajo, en la carrera como hámster tratando de generar el ingreso, lo está haciendo de la misma manera que yo. Y todos de alguna manera estamos en ese lugar. Entonces, eso fue lo que me llevó a la parte más oscura de mí. Gracias. A ti. Gracias. ¿Quién más? Eso, me gustan preguntas buenas. Échenlas. Vamos profundo aquí. Yo aquí tengo algunas buenas. ¿Cómo permanecer en contacto con la sombra y todo lo que despierta? Despierta. Y todo lo que despierta. ¿Cómo mantenerme en contacto con mi sombra? Y con todo lo que despierta. Siempre estén atentos o estate atento a los lugares de resistencia que ocurren dentro de ti. ¿Sabes? Un ejercicio que yo he aprendido a hacer en mi vida diaria, más te digo, lo que hago esta semana con mi propio amigo, ¿no? Cuando empiezo ya a sentir esta sensación de incomodidad, lo primero que me pregunto es, ¿qué me está revelando esto de mí mismo? No por el comportamiento mismo, sino ¿por qué su energía me está llevando a apagarme, por ejemplo? ¿Por qué su energía me está llevando a cuestionar mi propio brillo? ¿A qué se parece de los juicios que yo aprendí? Porque ahí te están mostrando una sombra, ¿no? Ahí, también cuando admiro a una persona, como les decía, cuando yo admiro mucho algo, digo, órale, ¿qué parte me está mostrando este ser humano que yo no me he permitido encarnar?
Porque si hay una parte de mí que tiene admiración por eso, significa que también tengo el deseo de estar ahí, ¿no? A mí me pasó mucho ahorita hablando de esto, a la gente, por ejemplo, en esta industria, le da muchísimo miedo hablar de reconocimiento. Y hace unos años yo estaba sentado, ¿no? Preguntándome qué iba a hacer con todo esto, ¿no? Yo empecé esta carrera hace 13 años. Digo, empecé a los 23, soy todo 36 años. Entonces, hace 13 años yo empecé esa carrera. Y hubo un momento en el que yo me sentía culpable, ¿no? De querer el foco, de querer el spotlight. Y hubo un día en el que dije, no voy a la verga, sí quiero. Sí, dentro de mis propias heridas, hay una parte de mí que siempre ha querido ser reconocido y que me mama el spotlight y que me mama ser el pinche foquito de la tele. Desde que tengo 3 años, güey, me mama estar siendo árbol número 3 protagonista del festival, ¿no? O sea, sí me gusta. Y resulta que por ir en contra de eso, a veces yo he sido mismo el que reprime mi propio brillo. ¿Qué pasaría si me adueño de mi necesidad de reconocimiento y la exploto a totalidad? Y bueno, lo que empezó a ocurrir es, eso me ha permitido poder sacar el podcast, salir en redes sociales, ¿no? Y entonces en vez de verlo como una cosa, no, nadie se puede enterar que quiero reconocimiento, sí quiero, y tú también, güey, ¿no? Y tú también. Por eso nos estás mamando con likes todo el tiempo y por eso sigues a tanto pendejo se te cruza por Instagram. ¿Por qué? Porque tú también lo quieres, nada más que no tienes los huevos para poder aceptarlo. Es una realidad, ¿no? Entonces, eso. Yo pondría muchísima atención en dónde están las represiones y también dónde están las admiraciones. Ay, me encanta, es totalmente cierto y me acuerdo mucho que el tema de reconocimiento me llegó mucho a mí el año pasado cuando dabas el taller en Joyada y decías, sí, quiero reconocimiento y ¿qué? Todos. Pues todos. Sí, me gusta verme bonito, pues sí, soy vanidoso también, ¿sabes? ¿Y? Venga, le hacemos otra pregunta, tenemos uno por atrás. A ver, a mí me molesta la vagancia. Me molesta la gente que da lo mínimo y nunca da lo mejor, en general en el trabajo, en la vida, en los estudios, en las universidades. La impuntualidad me molesta. Y claro, a veces yo digo, en este ejercicio que tú dices, tal vez es porque tú deberías tener más tiempo libre o tú deberías darte esa oportunidad, como trasladando la información que acabas de compartir. Pero yo cuando estoy quieta, me estreso. Yo siento que siempre tengo que tener una agenda con horas y actividades todos los días. Entonces es más bien cómo busco lo que tenga que curar en mí. Bueno, tú dices que no sé quién utiliza esta palabra, sino más bien aceptar y luego ponerlo en práctica para ir bien, para que vaya bien, para que la vida vaya bien. Yo te invitaría, es que lo acabas de agarrar perfecto, ¿no? Molesta porque te molesta no poder, que ellos se puedan dar ese permiso y tú no. ¿Te molesta que ellos tengan los huevos para poder llegar tarde a la reunión a la que tú no puedes? ¿No? Que tengan el cinismo para poder decir, mira, me la suda. ¿Sabes? O sea, ¿no? Para tropicalizarlo un poquito, ¿no? Me la suda. De cara. ¿A qué no te has dado permiso tú? Y ahora, lo que dices de me da estrés, pues claro que te da estrés. ¿Por qué? Porque tu yo adulto también ha creado una serie de mecanismos para tener que tapar eso. Entonces, ¿qué pasaría si hicieras las paces con que tu obsesión con cumplir es parte de las herramientas más grandes que tienes y que eso no significa que es la forma correcta de vivir? Solo deja entrar lo que te acabo de preguntar. ¿Qué se abriría para ti si hicieras ese ejercicio? ¿La posibilidad de qué? Gracias, Kenia. Aquí hay otra pregunta. Sí, tenemos otra. Bueno, respecto a la respuesta que acabas de dar, ¿cuál es la forma correcta de vivir? Si no es esa la forma, ¿cuál es la forma correcta de vivir? No tengo ni puta idea. ¿Tú sabes cuál es la tuya? Siento que lo que a mí me da felicidad es mi forma correcta de vivir. Siento que lo que a cada uno le da felicidad es su forma correcta de vivir. Que estemos de acuerdo, tal vez no vamos a estar. Ahora, ¿cómo defines tu concepto de felicidad? Seguir mi intuición, seguir lo que Adriana de adentro quiere. ¿Y cómo sabes que la voz de adentro? Y apagar las voces de afuera y escuchar esa voz interna de esa niña interior, de lo que quiere hacer, de lo que disfruta, de lo que le da pasión, de lo que la llena de ganas de vivir. Incluso eso significa tener que ser mala frente a los ojos de los demás. Perfecto.
Ahí está tu respuesta. Bueno, digamos que no creo mucho como en esa dualidad de el ser bueno o el ser malo, parece una mamada. porque creo que todo hace parte de la misma escala y creo que hay que buscar el equilibrio. Por eso te decía, incluso eso significa ser mala para los demás, porque realmente no existe malo para quién, bueno para quién, exitoso para quién, ¿no? Lo que es bueno aquí puede ser malo en otro lado, ¿no? El sistema de éxito, lo que significa estar acá, es totalmente distinto al lugar en el que vivo, por ejemplo, ¿no? Pero mira que me pasó hoy algo muy curioso. Estaba con un niño de 10 años y estábamos haciendo una dinámica y el niño de 10 años me decía, es que yo siento, yo le decía, bueno, ¿qué es lo que te genera tristeza? ¿Qué es lo que te genera tanta incomodidad en tu vida? Y me decía, es que me genera mucha incomodidad que todos los días sean iguales, que siempre tengamos que levantarnos, ir al colegio, hacer lo mismo, todos los días lo mismo. Estoy cansado de eso. Y yo, wow, un niño de 10 años, de 10, 11 años se está expresando. A mí no me la sorprende, ¿me incomodidad. creas? A mí no me sorprende tanto. Yo creo que al revés. Yo creo que los niños son los que menos edición tienen con respecto a eso. ¿Sabes? Entre los 0 y los 7, 10 años de edad es que empezamos a crear este sistema de creencias que nos empieza a marcar cuáles son las partes editadas. Me hace mucho sentido que un niño de 10 años esté cuestionando eso. Creo que es una pregunta que nosotros dejamos de hacernos, ¿no? Yo creo que los niños son súper sabios en ese sentido y creo que por eso son tan oscuros también. Yo soy fan de las películas de terror, ¿sabes? Mis géneros favoritos siempre tienen que ver con la densidad, lo oscuro, el terror. Y es muy chistoso, las películas de terror que más miedo me dan son en las que están involucrados niños, donde el personaje más tétrico son estas risitas, ¿no? Me encanta. Y creo que es una muy bonita alusión a la parte más auténtica que lleve dentro. Cuando somos niños somos esta crueldad, esta naturalidad con la que nos movemos frente a la vida, no ha pasado aún por un proceso de edición, ¿no? Y al mismo tiempo es inevitable. Por eso les digo, son dos caras de la misma moneda que debemos de dejar de separarlas y empezar a entender cuándo estoy operando desde un lugar y cuándo estoy operando del otro, no porque uno sea mejor que el otro. Ambos tienen una llave que nos abren a un lugar y otro, o sea, los dos van a abrir espacios y los dos son útiles. Su control, por ejemplo, estoy seguro que es súper útil en cuestiones laborales, en cuestiones de lo que se espera en la organización, ¿no? Me imagino que si queremos organizar algo, podremos recurrir a ella y vamos a tener esto hecho, pero como máquina. Pero su deseo de querer ser libre, manifestado a través de la resistencia que le produce el otro, también tiene una parte súper valiosa. Porque entonces imagínate poder ser organizado, capaz y al mismo tiempo ser una persona que se permite disfrutar libertad, flexibilidad, solamente eligiendo conscientemente en dónde muestro qué, ¿no? Está increíble. Esa es la verdadera práctica de la parte de las sombras, ¿no? Y cuando crees que has descubierto una, agárrate, que 80 atrás están diciendo, no, esperando. Entonces, por eso les digo, trabajar la sombra es más como un, yénguele, ya te vi. O sea, ¿no? Y otra vez, cuando quiero volver a entrar, es solamente un vistazo el que puedes llegar a tener. Pero me alegra mucho que te preguntes eso, porque aunque a ti te parezca normal, casi nadie lo hace. Así que felicidades por eso. Listo, vamos solo con una última pregunta que veo que es el hilo conductor recogiendo muchas de las preguntas que han hecho y haciendo justicia un poco a todo lo que nos han compartido. Esteban, nos preguntan qué herramientas prácticas se pueden usar para trabajar con las diferentes sombras, como el control, como la tristeza, como para detectarla en nosotros y para utilizar a nuestro favor. ¿Qué pasa si llevamos todo esto que hemos conversado mañana al día a día a la práctica? Vale, tenemos conciencia de esto, de que tenemos que aceptar y tal, pero ¿cómo se ve esto de manera práctica como una herramienta? ¿Cómo lo trabajas tú con tus coaches y en procesos ya de acompañamiento? Primero siempre nombro, ¿no? Nombro la emoción. Uno de los primeros ejercicios que yo les diría es, de verdad, culturícense con respecto al mundo emocional. Parece que nos enseñaron dos grandes emociones, bien y mal. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal.
¿no? ¿Qué mierdas es eso, güey? ¿No? Empieza a palabrar. La primera gran herramienta es empieza a palabrar de manera real cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo ansioso, ¿no? Lo que estoy sintiendo es envidia. Lo que me estoy sintiendo alegre. O puta, estoy sintiendo apatía. O incluso también cómo la emoción se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Se me corta la garganta, Claro. me falta la respiración, darle un color, ¿no? Un poco darle Ser específico. esa separación también de nosotros, ¿no? Exacto. Empezar a letrarnos emocionalmente es importante. Hay un libro que les puedo recomendar, ¿no? Que se llama The Guide Field of Emotions. No sé si eso existe en español, la verdad. Es hecho por 2 coaches ontológicos súper buenos. A mí me encanta ese libro. Es como una enciclopedia emocional. Lo pondremos en las notas del podcast. Sí, sí. De verdad, es brutal. A mí es una herramienta que yo utilizo, he hecho muchísimo con mis coaches. Cuando están nombrando una emoción, lo que hago es les explico y les cuento un poco de cómo es la construcción del pensamiento de manera, digamos, como mental, para que puedan empezar a entender cuál es el pensamiento que gatilla esa emoción. Y es muy lindo porque ahí vienen luz y sombras. Entonces les recomiendo primero esa herramienta. Letren, ¿no? Como apalabren, nombren las emociones que están sintiendo y pregúntenle a la emoción, ¿qué necesidad personal me está mostrando de mí? Si todas las emociones son mensajeras y todas guardan un mensaje importante, entonces, ¿qué mensaje trae esta emoción para mí? No estoy sintiendo tristeza, ¿qué perdí? Si estoy sintiendo rabia, ¿qué es lo que está siendo injusto en este momento, no? Si estoy sintiendo alegría, ¿qué es lo que realmente mi cuerpo está queriendo celebrar o disfrutar, no? O si estoy sintiendo erotismo, ¿no? Que ya lo trabajaremos esta semana, ¿qué es aquello a lo que quiero intimar, ¿no? ¿En qué me quiero fundir dentro del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a dar herramientas y mensajes de cuáles son las necesidades reales que hay detrás, ¿vale? Y aunque no es un proceso de sombra ultra profundo, que eso realmente solo se puede alcanzar con un método de acompañamiento, ¿no? Te va a dar muchas pistas para preguntarte, vale, ¿cómo le puedo hacer entonces para cumplir con esta necesidad? Y ahí es en donde van a empezar a venir los juicios que aprendiste de por qué esa necesidad no es correcta. Y ahí es donde tenemos que preguntar, ¿por qué no es correcta? ¿No? Ahí tienen una pregunta. Esteban, ¿por qué no lo reconocemos muchas veces? Lo que tú decías de ponerle nombre. O sea, muchas veces son esos egos, ¿no? Sí, Puedes sí. decir, no, ¿cómo voy a reconocer que estoy sintiendo esto? Claro. Y no somos lo que sentimos. Es como tú decías anteriormente, ¿no? Algo que te ayuda a saber por dónde va el tema. Claro. Pero no somos lo que sentimos. Totalmente. No somos lo que sentimos. Sin embargo, quiero que sepan que sentimos alrededor de 149 emociones en un día. ¿Sabes? Como un bebé. La única diferencia es que aprendimos a no reconocerlas porque es inadecuado para los otros. Pero tal cual como un bebé. O sea, el bebé, cuando ustedes lo ven, pasa de la risa al llanto, del llanto a la rabia, de la rabia a la apatía, de la apatía a dormir, de dormir a... O sea, ¿no? Todo en 3 segundos, güey. Tiene una plasticidad emocional que a mí me impresiona, mejor que cualquier actor de Hollywood, ¿no? Entonces, aprendamos eso, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Como lo decía Ale, ¿no? Empieza por notar tu cuerpo. Empieza a notar los ritmos respiratorios. Por ejemplo, cuando estoy enojado, ¿cómo respiro cuando estoy enojado? Porque eso es imposible de poder negar. El cuerpo es la parte más auténtica a través de la cual podemos notar lo que la mente no está pudiendo reconocer. Entonces, observen a su cuerpo. Otra herramienta, sublimar, ¿vale? Pinten, escriban, dibujen, ¿no? Sublimar, el acto de poder poner en un lenguaje simbólico lo que está ocurriendo dentro es una gran herramienta también. Rompan cosas de manera legal, ¿no? Hay cuartos, de verdad, hay cuartos hoy en día, ¿no? En Ciudad de México tenemos varios lugares en el que vas y pagas por romper teles, vidrios, cosas, ¿no? O sea, se llaman breaking rooms, ¿no? Por allá se llaman rage rooms, Qué bueno, ¿no? Y eso. entonces pagas tu dinerito, ¿no? Y hasta te tienen paquetes de quiere una tele, un refrigerador, ¿qué quieres romper hoy? ¿No? Y entonces vamos y rompemos cosas, ¿no? Entrar en procesos catárticos, ojo, sin que el otro tenga la responsabilidad de pagar el precio de tu propia emoción, son actos bastante liberadores, las terapias corporales, las terapias de liberación. Y por supuesto, la más ideal, vayan con un profesional de la salud mental. Esa es la más importante, ¿no? O sea, más allá de curas rápidas, es
ve con un pinche psicólogo, cabrón. Para eso existen, güey. Para eso se mamó años en la carrera, ¿no? Generalmente la gente que se dedica al trabajo de sombras son psicoanalistas, ¿no? La gran mayoría. Últimamente el coaching empieza a entrar mucho en el territorio de las sombras por el trabajo ontológico que puede haber dentro de las preguntas, ¿no? Pero acércate a profesionales que puedan acompañar tus procesos. Eso es muy importante. Creo que es fundamental eso, ¿no? Dejarse acompañar y que escucho muchas veces gente que se resiste a tener terapias, que no, ¿por qué me va a decir el psicólogo que yo no sepa, ¿no? Eso es lo que se escucha mucho. Y eso es como, bueno, la verdad es que ningún psicólogo te va a decir qué hacer, pero realmente es tener esa humildad también, dejarse acompañar y decir, oye, igual yo no tengo ni idea de quién soy, de qué siento y de por qué camino ir, y tener esa humildad y abrirse a dejarse acompañar, a dejarse ayudar, aprender a recibir, creo que es absolutamente importante. Totalmente. Estupendo, pues muchísimas gracias, querido público, muchísimas gracias, Esteban. Estamos aquí con Create What Matters, un episodio más, y nos ha hecho tremenda ilusión tenerlos a ustedes presentes aquí. Gracias totales a cada uno de ustedes por mirar adentro. Gracias también a quien nos escucha por su presencia, su escucha, por sus preguntas del día de hoy, que quizás no solo resuenan para ustedes, sino para el compañero que se sienta al lado o para quien nos escucha cuando publiquemos el episodio, y por crear este espacio compartido y colectivo que creo que es tan importante, porque aprendemos en comunidad y somos seres sociales, como lo decía Esteban, no podemos aislarnos del uno del otro, y este trabajo y este camino tiene que ser conjunto. Gracias, Esteban, también a ti por tu absoluta presencia, energía. Creo que también es importante decir que vas a estar presente en el Festival de la Conciencia este fin de semana, dando 2 talleres. Cuéntanos un poco de eso y cuéntanos también dónde te encontramos. Pues miren, primero que nada, gracias. La verdad es que esta también ha sido una experiencia súper bonita. Amo esta tierra. Para mí este país tiene un significado muy especial. Siempre lo digo y lo digo, ya ni en broma ya lo digo. Digo, cuando yo, por una o por otra cosa, a mí esta tierra me sigue jalando y me dice, tú no te vas, ¿no? Y entonces estar acá compartiendo ahora lo que a mí tanto me apasiona, me parece un poema, literalmente, y me llena de muchísima alegría. Así es que gracias por estar acá. Gracias también siempre por mantener puertas abiertas, ¿no? Y por abrirme el corazón de esa manera. Este fin de semana voy a estar en 2 charlas. Como saben, soy astrólogo, entonces de la astrología, yo todo es sombrío, ¿no? A mí eso de que, ¿cuál es mi misión de vida? A mí me vale madre cuál es tu misión de vida. Mejor veamos cuál es la parte más oscura de ti, ¿no? O sea, para eso ya hay mucho astrólogo. Yeah. Entonces, hago mucha astrología. Tengo un nicho interesante. Sí, a mí me encanta todo lo que sea. Vamos a meternos a la mierda, ¿no? A mí cuando la gente me pregunta, ¿qué hago? Limpio mierda ajena, ¿no? Entonces, nada, voy a estar teniendo una charla, una conferencia acerca de cómo en la carta astral podemos encontrar nuestras partes más oscuras y reprimidas, ¿no? Y cómo puede ser un lugar donde podemos ver nuestras incongruencias y nuestras paradojas. Entonces eso va a ser una conferencia, ¿no? Que le vamos a llamar el mapa de lo incongruente, ¿no? Aceptar la incongruencia que somos. Y por otro lado voy a tener un mini taller como la vez pasada de 2 horas en el que vamos a estar explorando cómo buscamos la conexión y buscamos intimidad con el otro, pero todo lo que tiene que ver con el erotismo y la ternura lo tenemos reprimido porque entonces se vuelve inseguro. Entonces vamos a estar jugando con la emoción del erotismo y con la emoción de la ternura para que a la gente le pasen cosas, ¿no? Y entonces ver qué sucede cuando toco al otro, ¿no? Estamos mame que queremos conectar y que queremos conectar con el otro. ¿Qué pasa cuando sucede cuando realmente lo haces? Yeah. ¿Te atreves? ¿Lo sostienes? O entonces ahí sí ya no te gusta. Ahí sí ya te incomodaste. Y si te incomodaste, ¿qué parte de ti se está revelando en ese momento? ¿No? Entonces vamos a hacer esas 2. Si me quieren encontrar, me pueden encontrar en Instagram como _Esteban Macías, ¿no? Ahí me pueden encontrar y estoy subiendo siempre cosas de astrología, de sombras. ¿Y tu podcast? En mi podcast AstroWatt, ¿no? En el que estamos explicando la astrología desde una perspectiva fácil y sencilla, ¿no? O me pueden encontrar en algún rave o en alguna fiesta ahí, porque también me encanta eso. Entonces, quién sabe, dependiendo en qué personaje, en qué todos me encuentran. Estupendo. Muchísimas gracias, Esteban. Y también gracias infinitas a Lemuria Continente Cultural por sostener este espacio donde se crean talleres de conciencia, de comunidad. Un fuerte aplauso y agradecimiento al espacio de Lemuria.
Y gracias. Hasta la próxima. Por favor, nos siguen en Create What Matters, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Denle un corazoncito y un like a suscribir. Sacamos un episodio cada semana y este es parte del episodio Compás Interno, donde estaremos explorando conversaciones de este calibre, trabajando temas de mente, cuerpo y alma y co-creando con ustedes. Gracias. Esto solo es posible gracias a su presencia y a su escucha, así que un fuerte aplauso también. Hasta la próxima. Gracias. A la de 3, Create What Matters. 1, 2, 3. Create What Matters. Todo el mundo para